Muy buenos días. En nombre de la Universidad de las Américas, les doy la cordial bienvenida al webinar COVID-19, Espacios y Oportunidades para la Transformación de la Educación Física Escolar. Este webinar, organizado por la Escuela de Educación Física de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, va a comenzar en estos momentos. Para ello, dejo con ustedes a la decana de la Facultad de Educación, señorita Ana Enríquez. Gracias, Silvana. Muy buenos días a todos los asistentes al webinar Espacios y Oportunidades para la Transformación de la Educación Física Escolar. Reciban de parte de la Facultad de Educación y de parte de la carrera de Educación Física de Universidad de las Américas un gran saludo y abrazo a la distancia desde nuestro espacio de cuarentena, confinamiento, espacio de trabajo y estudio desde nuestro hogar. En esta compleja etapa en la que nos encontramos, la Facultad de Educación se ha propuesto generar espacios de diálogo, debate y aprendizaje, y sobre todos los temas que nos están convocando, desde las disciplinas que impartimos, desde los temas transversales de la educación y de todo el quehacer escolar. En esta oportunidad, la carrera de Educación Física pone a disposición de la comunidad educativa una instancia en la que destacados referentes de la educación física se plantean frente a los desafíos que conlleva el nuevo contexto mundial de pandemia para la enseñanza y el aprendizaje de la educación física. Agradecemos a Alberto Moreno, Sergio Toro y Gladys Jiménez compartir con nosotros sus aportes en este ámbito e invitamos a todos los asistentes a enviar sus consultas, comentarios, para que en la parte final de la exposición podamos abrir el diálogo, el debate en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Estimados y estimadas, reciban ustedes un cordial y gran saludo en nombre de la carrera de Pedagogía en Educación Física de la Universidad de las Américas. En estos tiempos, como declara la decana, tan complejos, donde reina la incertidumbre y también el miedo. También podemos, a partir de eso, compartir y experimentar valores tan relevantes que se han levantado hoy, como la solidaridad y la cooperación. Estos valores son los que nos han permitido planificar este seminario COVID-19, Espacio y Oportunidades para la Transformación de la Educación Física Escolar, donde profesionales de la educación física con una amplia y reconocida trayectoria, a la primera llamada que les hicimos, adhirieron a esta convocatoria. Pues cada uno de ellos, desde su singularidad, testimonian y viven los valores señalados, y esta mañana están con nosotros para exponer y dialogar. Me es muy grato, entonces, presentar a mi amigo Sergio Toro Arévalo, profesor de Educación Física, titulado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctorado en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica, convención en didáctica, con una extensa producción científica y publicaciones, artículos y libros, y actual investigador, docente en la Universidad Austral de Chile y en la Universidad de Santiago. Un segundo amigo es también Alberto Moreno, doña, licenciado en Educación Física en la Universidad de Valencia, España, magíster en Estudios Latinoamericanos, convención en Filosofía de la Universidad de La Serena, doctor en Educación de la Universidad de Granada, España, también con una vasta producción científica, autor de libros y artículos disciplinares, actual docente de la Universidad de Valparaíso. Y he dejado al final, para la presentación, a la amiga y maestra que marcó en mi formación profesional y que hoy admiro. Me refiero a Gladys Jiménez Alvarado, profesora de Educación Física en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctora en Educación de la Universidad de Granada, España, docente de una dilatada labor académica en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, investigadora, asesora de la CNA, pero sobre todos los atributos, una mujer íntegra que ha vivido intensamente su profesión. Finalmente, agradecer la confianza a la decana de la Facultad de Educación de la UTLA, la profesora señorita Ana Enríquez, quien siempre nos ha respaldado y confiado en la Escuela de Pedagogía y Educación Física. Sean todos muy bienvenidos, los dejo con ustedes a nuestro moderador, el profesor Michael Avilés, director de carrera de la sede de Santiago. Michael.
Bienvenidos a los ya 230, casi 230 asistentes. Gracias, decano, gracias, directora. Bueno, también dar la bienvenida a universidades que están con nosotros el día de hoy. Está con nosotros la Universidad de la Amazonía de Colombia, la Universidad Sur Colombiana, la Universidad Nacional de Cuyo Mendoza y la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza también. Sean todos muy bienvenidos y agradecemos vuestra presencia el día de hoy. Antes de empezar con la presentación de nuestro primer expositor, explicarle un poco cómo va a ser la modalidad. Como bien dijo esta voz al inicio de esta presentación cuando ustedes ingresaron, vuestros micrófonos se encuentran silenciados, ¿ya? Las preguntas se canalizarán por intermedio del chat y una vez finalizada cada una de las presentaciones, todas las presentaciones, más bien dicho, van a ser levantadas por mí a los expositores. Esperamos que este sea un espacio para que ustedes disfruten, para que ustedes puedan aprender y podamos de una u otra forma interactuar. Dejo a continuación entonces al profesor Alberto Moreno, quien inicia su presentación. Profesor, buenos días, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Michael. Muy buenos días a todos los asistentes. Y antes de comenzar, lógicamente, me gustaría compartir pantalla y probar que todo funciona adecuadamente. ¿Se me escucha, cierto? Sí. Sí. Así es. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, voy a dar comienzo y lógicamente lo primero es darle la bienvenida y los muy buenos días a todos y todas los y las presentes. Quiero agradecer primeramente y muy profundamente la invitación de la Universidad de las Américas para seguir conversando sobre la situación de la educación física en Chile en estos momentos. Y agradecer además, y esto para mí es muy importante, la posibilidad de compartir la palabra con mi hermano querido Sergio Toro, a quien admiro profundamente por muchas cosas, pero sobre todo por su compromiso con la gente y por su compromiso por la vida. Y la posibilidad de compartir con esta tremenda mujer, que es la de Jiménez, que yo en lo personal me atrevo a decir que es una de las pocas personas de la educación física chilena de su generación que se atrevió a ser una voz disidente en el área en tiempos donde la libertad de expresión en este país no era una característica primordial. A Gladys le debo además el poder estar viviendo hoy en la región de Valparaíso. Así que de todo corazón, muchísimas gracias. Quiero comentarle que en estos tiempos de pandemia he tenido la oportunidad, el regalo de participar en más de una docena de conversatorios y exposiciones bajo este formato online. Y como uno no sabe tantas cosas, pues en muchas actividades uno repite lo ya dicho en otras. Pero para esta ocasión he decidido no repetirme más y radicalizar algo mi posición. Y hago esta aclaración de radicalización de mi posicionamiento para intentar suavizar, al menos un poco, el subtítulo que ustedes pueden ver en la presentación. Y así que nadie se sienta ofendido por el mismo, por lo menos hasta que yo haya podido explicar lo que quiero decir con aquello. Mi idea el día de hoy es imaginar qué va a ser de la educación física después de esta pandemia. O imaginar, mejor dicho, lo que me gustaría a mí que fuera. Pero para ello creo necesario comenzar describiendo el lugar donde estamos, donde nos encontramos ahora, como asignatura del currículum escolar. El analizar desde dónde venimos y en dónde hemos estado en las 2 últimas décadas, yo creo que nos puede ayudar a imaginar y sobre todo a disoñar nuestro futuro. Uso este concepto de disoñar, que es un neologismo que usó la Asociación para el Desarrollo Campesino de Colombia y que tiene que ver con diseñar nuestros propios sueños y poder ejecutarlos. Para dar cuenta de este tránsito de la educación física entre lo que hemos estado, entre dónde estamos y entre lo que podemos imaginar, creo que es imprescindible pasar a hacer un tránsito, viajar desde lo que yo he denominado la idiotez profesional que nos caracteriza, hacia aquello que un autor muy querido, que es Boaventura de Sousa Santos, denomina como optimismo trágico. Ahora bien, para que no me linchen por lo dicho, quiero explicar esa dura afirmación realizada.
Según el diccionario de la RAE, en su primera acepción, idiota significa tonto o corto de entendimiento. Pero realmente este no es su significado original. Si revisamos la etimología de la palabra idiota, nos encontramos con la raíz idios, que en griego significaba lo privado, lo particular, lo personal. Por lo tanto, el idiota era simplemente aquel que se preocupaba solo de sí mismo, de sus intereses privados y particulares, sin prestar atención a los asuntos públicos o políticos. Desgraciadamente, pronto esta palabra se convirtió en un insulto, ya que en la antigüedad grecorromana la vida pública era de gran importancia para los hombres, lo pongo entre comillas, libres. Ser un idiota, como persona preocupada solo de lo suyo, se convirtió en ser un idiota con la acepción actual, ya que, como decía, en la democracia antigua era considerado deshonroso no participar de ella. El estar preocupados casi exclusivamente de lo personal, y esto es muy importante, de lo disciplinar, sin atender al contexto institucional, al contexto escolar, al contexto educativo, comunitario, al contexto nacional e internacional en el que nos desarrollamos, nos ha llevado a dirigir nuestro quehacer profesional por una serie de erróneas verdades que nos han inmovilizado en un hacer acrítico y en una ceguera absoluta en relación a nuestra necesidad de transformarnos. Y es por ello que constantemente repetimos una serie de afirmaciones con casi ningún sustento ni teórico ni práctico. Me refiero a afirmaciones y creencias como las que ustedes pueden ver en la diapositiva en color violeta. Por ejemplo, es muy común escuchar entre nosotros, los profesores y profesoras de educación física, que somos especiales y diferentes porque trabajamos la integralidad de los niños y las niñas. Trabajamos tanto el cuerpo como la mente, mientras que otras asignaturas, dicen algunos, solo trabajan la mente. Es común escuchar también expresiones como el deporte es bueno para alejar a los niños de las drogas y la violencia. O, por ejemplo, decir que somos los únicos que podemos combatir la obesidad y el sedentarismo. Y es ahí donde justificamos, por ejemplo, la necesidad de aumentar las horas en educación física. También es bastante repetitivo afirmaciones como que la colaboración, el compañerismo y el desarrollo de valores positivos se aprenden casi exclusivamente en el área de la educación física escolar. O que prevenimos muchas enfermedades, por ejemplo. Y todas esas afirmaciones, todo lo dicho, lo hacemos bajo el eslogan, más publicitario que profesional y educativo, que repetimos constantemente a nuestro alumnado. Y ese eslogan tiene que ver con el si tú quieres, puedes, centrándolo todo en el esfuerzo personal que cada uno puede hacer para desarrollar aquello que quiere desarrollar. Ahora bien, pasamos a lo que en la diapositiva aparece en color azul. Este individualismo exacerbado, esta idiotez profesional, como yo la llamo, se podría decir que no es una característica exclusiva del colectivo de personas que nos dedicamos a la educación física escolar, sino que es una característica, y esto para mí es importante, del metabolismo propio del sistema neoliberal en el que vivimos. Un perverso neoliberalismo del que no somos conscientes ni críticos, dado ese individualismo al que he hecho referencia, y que nos tiene a nosotros los profesionales totalmente inmovilizados y mirándonos solo entre nosotros mismos. Un neoliberalismo que lo mercantiliza todo, incluyendo aquello que no es producto del propio mercado. Me refiero a lo que Polanyi denomina las mercancías ficticias. Es decir, el mercado ha sido capaz de convertir en mercancías incluso la naturaleza, el trabajo y el dinero. Es decir, ha mercantilizado la vida, en nuestro caso el conocimiento y el dinero. Hay que recordar que este último, el dinero, solo fue creado como un medio de intercambio, pero hoy se ha constituido en el elemento característico y principal de la economía financiera desde la que nosotros configuramos todas las relaciones que vamos construyendo. Creo que es muy relevante destacar que esta lógica no es de ahora, sino que la hemos heredado y encarnado en y desde el colonialismo que vivimos desde hace más de 500 años. Un colonialismo en un principio político-administrativo y que hoy se convierte en un colonialismo epistemológico, desde el que no somos capaces de diseñar una educación física diferente. Y no lo podemos hacer
porque no nos hemos sentado a conversar y a repensar otras alternativas. Para justificar nuestra pasividad profesional, hemos encontrado en el último tiempo una nueva creencia desde la que justificar todo nuestro quehacer y que es muy común en estos últimos tiempos. Me refiero a la ciencia, pero a una ciencia mal entendida. Una ciencia que en educación física no está centrada en la construcción genuina de respuestas situadas y momentáneas a nuestros verdaderos problemas, a nuestras verdaderas necesidades, sino una ciencia entendida como producción de artículos o producción de papers. Papers sin sentido desde los que soñamos con mejorar nuestro estatus profesional. Una ciencia, en definitiva, al servicio de los privilegiados que la producen, pero que nada tiene que ver con las comunidades educativas desde las que hemos extraído ese conocimiento. Existe un metabolismo, el del neoliberalismo, que aún nos mantiene en un quehacer profesional que no es capaz de mirar y mirarse en un contexto más amplio, y desde el que comprender que la crisis actual no es de la educación física, sino que es una crisis de la humanidad como especie, que está siendo capaz de destruirse a sí misma. Desde esta idiotez que les planteaba, repito, desde este individualismo exacerbado, nos encontramos que las clases de educación física que actualmente se desarrollan a través de diferentes plataformas online reproducen lo que ya era la educación física. Me refiero a la reproducción de la repetición acrítica de ciertos movimientos desde los que ilusoriamente creemos estar educando. Es importante aquí dar cuenta de que los modelos híbridos de enseñanza comienzan a tener cada vez mayor presencia. Es decir, si no lo detenemos, esta pandemia servirá para que las diferentes autoridades educativas nos obliguen a realizar muchas actividades vía online y una pequeña parte de ellas de manera presencial. Y lógicamente aquí surge la pregunta, ¿qué hacer entonces ante esta situación? ¿O en qué nos vamos a convertir o en qué vamos a convertir las clases de educación física si es que este modelo híbrido llega a permanecer en el tiempo? En lo personal creo que solo nos queda una cosa que podemos hacer y un camino desde el cual poder hacerlo. Tenemos y debemos construir un nuevo ethos profesional, un nuevo proyecto, un nuevo sentido co-construido por todos y todas. Todos y todas, los profesionales de la educación física, pero también todos y todas los niños y niñas, todas las familias, además de otros actores relevantes de las ciudades que habitamos, ¿no? Y el camino que nos queda para ello es lo que Boaventura de Sousa Santos ha denominado un optimismo trágico. ¿A qué me refiero o a qué nos referimos cuando hablamos de optimismo trágico? Nos referimos a una profunda conciencia de todas las dificultades que estamos pasando para poder generar otras formas de vida y para darnos cuenta de todas las complicaciones con las que nos encontramos para poder construir mayor justicia social. Esto es lo trágico, o esta es la tragedia, el darnos cuenta de las tremendas dificultades que albergamos para la transformación. Pero esta tragedia debe venir acompañada o viene acompañada de optimismo, entendido el optimismo como una inquebrantable confianza en la capacidad humana para superar las dificultades y para crear horizontes potencialmente infinitos dentro de los límites asumidos como insuperables. Y esta confianza viene dada por una serie de aspectos, a mi modo de entender muy destacables, que creo que debemos considerar si queremos construir ese otro ethos profesional, ese otro sentido desde el que hacer una educación física diferente. Lógicamente, este camino que yo planteo no es una receta, sino es una posibilidad que debiera ser recontextualizada según cada comunidad de práctica, cada comunidad escolar y, lógicamente, cada comunidad educativa. Lo primero, creo yo, es constituirnos en comunidades de resistencia, pero sobre todo, y esto es lo más importante, comunidades de reexistencias. No hay duda que debemos juntarnos y abrazarnos para resistir a este sistema social y político en general, pero educativo en lo particular, que nos maltrata a nosotros y a los niños y las niñas. Nos maltrata desde una lógica competitiva de negación constante, desde una desigualdad realmente ordinaria que vivimos y desde una mercantilización de la vida.
No hay duda, creo yo, que debemos resistir, pero la resistencia en sí mismo no genera ningún tipo de transformación. Es por ello, yo creo, que las comunidades que conformemos, que lógicamente no deben estar constituidas únicamente por profesionales del área, sino de todas las áreas, deben construir posibilidades de reexistencia. Es decir, deben diseñar otras formas de ser y estar en el mundo. Y esos sueños diseñados no pueden ser consecuencias solo de la razón, entendida esta en su sentido más limitado y restringido, sino que tienen que ser consecuencia de lo que Boaventura de Sousa Santos denomina una razón caliente, es decir, de un pensamiento que es el resultado del encuentro entre razón y emoción. ¿Qué es lo que verdaderamente deseamos? ¿Qué intuimos? ¿Qué añoramos? Y son esas profundas emociones las que sin duda nos permitirán, adentrarnos en otros derroteros sentirracionales. Esas reexistencias deben ser el resultado de una legitimación del emocionar como base constitutiva del aprender. Ahora bien, lo dicho requiere de dos aspectos que han estado bastante olvidados en la educación física escolar. Me refiero, con esos dos aspectos, a la movilización social y al compromiso político. Y estos dos aspectos, en un hacer concreto, en un hacer cotidiano, nos conduce a lo que Silvia Rivera de Kunsikansky llama la transgresión de las normas instituidas. Si queremos hacer algo diferente, no nos queda otra que transgredir las normas que ya están instituidas y que desde las miradas idiotas que yo planteaba en un principio son inquebrantables. Es importante tomar conciencia de que no podemos estar bien con Dios y con el diablo. Y esto tiene riesgos, sin duda que sí, pero son los riesgos propios de la pasión que nos lleva a querer, a través de la educación física, no a bajar los índices de obesidad, de sedentarismo e inactividad física, algo tan en boga y tan en moda en los últimos tiempos, sino a querer cambiar este Chile que nos tiene olvidados, a este Chile que nos castró la posibilidad de vivir y que nos tiene siempre buscando y generando dinámicas desde las que sobrevivir. Y es importante enfatizar y recordar que sobrevivir, que es lo que hacemos, no es lo mismo que vivir. Ahora bien, nada de lo dicho se limita o es exclusivo de la institución escolar y de la educación física en sus niveles de educación básica y de educación media. Y entonces me pongo a pensar en la educación física desde los jardines infantiles hasta las universidades. Y estas últimas, las universidades, deben también pensar y pensarse de otra manera. Uno de los elementos centrales de esta transformación de las universidades y por tanto, y aquí es lo más relevante, de la formación de profesionales de educación física, es abandonar esa lógica científica que supone que nuestra validación profesional pasa casi exclusivamente por la publicación de papers científicos. Y si eso es así, entonces nos adentraremos en un hacer científico que también es artístico y sobre todo que es comprometido con aquellos y aquellas más excluidos del sistema. Y ello nos conduce, a mi entender, a una ciencia hecha, construida colectivamente, desde y con la gente. Y nos conduce entonces a una universidad que es capaz también de incorporar otros saberes tan legítimos como los científicos para la formación universitaria. Termino, creo que estoy en el tiempo, con una invitación. Una invitación que nos lleva a entender a la educación física más allá de sus propios límites curriculares. Una invitación que nos conduzca a transformar las escuelas que habitamos y a transformar radicalmente el país que vivimos. Una invitación, en definitiva, a abandonar el yo para adentrarnos en un nosotros y en un nosotras. Muchísimas gracias por la escucha. Muchas gracias, profesor. Recordamos que pueden dejar a través del chat las preguntas que, finalizadas todas las presentaciones, van a ser respondidas por nuestros expositores. A continuación, dejo con ustedes al profesor Sergio Toro, quien va a hacer su presentación. No se ve, pero se va a escuchar y se va a ver su presentación, que creo que ya la están viendo. Así que, profesor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Queda a vuestra disposición el sistema para que pueda llevar a cabo su exposición.
Hola, muy buenos días a todas y a todas. Mari Pulamien, Pupeñi, Mari Compuche. Buenos días, como les decía a todas y todos, mi nombre obviamente ya se dijo. Yo estoy lamentablemente en un lugar donde no he podido solucionar mi tema de visualización. Le agradezco obviamente a la Universidad de las Américas, a Gloria, a Mario, a Rodrigo, a Michael, compañeros de ruta que hemos intentado dialogar muchas veces sobre estas cosas que estamos conversando o que vamos a comenzar a hablar ahora. También quiero agradecer la presencia de muchos compañeras y compañeras de diferentes partes de esta América, de este Abya que tanto queremos, específicamente o especialmente a la Universidad de la Amazonía, a la Universidad Surcolombiana y la Universidad de Cuyo. También, como alcanzó a decir Alberto, para mí es un tremendo desafío por un lado, orgullo y también un anhelo de estar conversando con dos maestros y maestras de la vida, ¿no? Compañeros que hemos ido creciendo, hemos ido también disintiendo muchas veces, nos hemos ido, no sé, puliendo tal vez sea la palabra, o cultivando en un diálogo ya de tantos años, más de lo que uno quisiera incluso. Pero bueno, lo que yo les quiero contar de alguna manera recoge lo que Alberto nos está planteando en conversaciones que hemos realizado muchas veces y también desde la experiencia de estar constantemente preguntándose qué es lo que podríamos aportar en una disciplina que nunca terminó de consolidarse o nunca ha terminado de consolidarse y siempre ha tenido problemas de identidad por un lado, en un contexto social, en un contexto mundial, planetario, yo diría, para echarle más pelos a la sopa, no agua, pelos, eh, prácticamente un colapso, ¿sí? Y los voy a invitar a hacer un viaje, porque es inédito lo que, bueno, cuando yo era niño, era muy normal ver las montañas de Santiago así, ¿sí? Y por eso cuando me llegó esta foto en la mañana, inmediatamente la puse. Tenía otra, pero la puse porque eso que era tan normal cuando niño, de ver la montaña nevada, incluso de haber conocido la nieve cuando tenía 4 años en la Villa Francia y en Santiago, hoy día parece tan lejano para los santiaguinos en general, ¿no? La lluvia, el agua, no sé, por los vientos de lluvia, ¿no es cierto? Todos esos elementos que antes eran tan habituales, hoy día son prácticamente, no sé, casi un milagro. Entonces la invitación que de alguna manera tiene que ver con el lugar geográfico donde yo estoy, donde yo nací, desde Santiago, ¿no es cierto?, hasta donde estoy en estos momentos. Y quizá en ese camino vamos a ir visitando otros lugares que de pronto han ido apareciendo, precisamente como les digo, para conversar sobre lo que nos está planteando Alberto. Yo siempre me he preguntado qué es lo que nosotros deberíamos hacer en las condiciones en que estamos. Es decir, sabemos que hay condiciones que son completamente claras, completamente, comillas, objetivas, ¿no es cierto?, en relación al mundo en que estamos viviendo, las condiciones naturales, sociales, qué sé yo, climatológicas, etcétera. Pero hasta dónde, ¿no es cierto?, esos factores que son externos a nosotros, obviamente nos pueden condicionar, pero al mismo tiempo, hasta dónde nosotros podemos proponer algo distinto, hasta dónde podemos llegar con nuestra acción. Y en ese contexto, lo que yo les quiero plantear es básicamente propuestas, ¿sí?, que implican lo que Alberto nos dice. Es decir, si vamos a dejar de ser idiotas en el sentido del individualismo acérrimo, ¿no es cierto?, de esta desconexión permanente que tenemos con lo demás, no solo con los demás, sino con los demás, con los distintos seres vivos que habitan y acompañan nuestro vivir, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar si queremos hacer lo contrario? ¿Sí? ¿O qué deberíamos o qué podríamos hacer? Bueno, créanme que como nunca, a pesar de haber estado en muchos seminarios y en muchas conversaciones, creo que este ha sido el que me ha puesto más nervioso y no sabía por qué. De verdad no sabía por qué. Al principio estaba muy contento y dije que bueno, vamos a conversar una vez más, pero anoche no podía dormir y creo que tiene que ver precisamente con algunas cosas que vi anoche en las noticias y que les quiero compartir.
Y básicamente se refieren a esto. Vi 3 noticias que a mí me conmovieron. La primera, ¿no es cierto?, del campamento más grande que hay en Chile. ¿No es cierto? Ahora las ollas comunes se llaman centros de alimentación comunitaria. Somos tan buenos nosotros para disfrazar conceptualmente aquellas crisis que tenemos, ¿no es cierto? 1.600 hogares en Viña del Mar comparten un campamento que antiguamente se conocía como toma de terreno. Y las personas hablaban de cómo ellas estaban viviendo, cómo estaban desarrollándose, ¿no es cierto? Cómo estaban situándose en un contexto tan difícil. Al mismo tiempo, un poquito más tarde, muestran la segunda noticia de un panamericano, ¿no es cierto?, de nado sincronizado, pero sin agua y vía Zoom. Me llamó tanto la atención de un mundo, imagínense, un panamericano de este deporte en un contexto completamente distinto. Me llamó la atención en 2 sentidos. En el sentido de la fuerza que tiene la convicción, de generar un ambiente completamente adverso y completamente artificial que esté acorde con los sentidos de aquellas personas que son tan radicales y tan importantes que crean un mundo diferente, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que supuestamente debiera ser. Y lo encontré súper interesante como un desafío. Es decir, cuando uno quiere, lo puede hacer en términos de generar condiciones, pero esas condiciones, como diría Alberto, no pasan solamente por lo que una persona hace, sino que aquí hay una característica fundamental que también está en este otro lado. Siendo 2 mundos completamente distintos, ambos comparten algo, ¿no es cierto? Los campamentos, las ollas comunes comparten lo mismo que está acá, pero desde otra forma y con otras expresiones, que vamos a ir vamos a ir hablando un poco más adelante. Y la tercera noticia que me llamó la atención y que me dejó súper inquieto es que el MIT, ¿no es cierto? El MIT, es decir, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, si no, comillas, la mejor universidad del mundo, una de las mejores en términos de los rankings tradicionales, plantea que en Chile, ¿no es cierto?, deberían haber 18.000 muertos para octubre. Uno puede decir, bueno, esta gente no tiene nada que ver con nosotros, porque hace esas proyecciones, etc. Pero paralelamente, la noticia, la nota, le hace una conexión con un profesor del Instituto de Matemáticas, si mal no recuerdo, de la Universidad Católica de Chile, de Santiago. Y él dice, es que esa estimación sí quedó corta, porque ellos no están considerando otros aspectos. ¿Sí? La cuarentena que se vivió, el autor del artículo, ¿no es cierto?, la estimación, decía el profesor de la Católica, está considerando, piensa que la cuarentena que se hace en Santiago de Chile es igual a la cuarentena que se desarrolló en Nueva York, y no tiene nada que ver, sino que son completamente distintas. Y él decía, lamentablemente es mi deber, pero debo reconocer que lo más probable es que sobrepase los 25.000. O sea, es una situación catastrófica por donde se le mire, ¿sí? La pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que nosotros estamos conversando aquí? ¿Qué tiene que ver? Desde mi punto de vista, muchas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno conversa concretamente con los profesores que están en aula hoy día, yo tengo la suerte de conversar con varios que me cuentan cosas que hacen o yo los sigo. Voy mirando lo que van haciendo, por ejemplo, a través de las plataformas de Facebook, de Instagram, etc. Y una profesora que yo estimo mucho, que trabaja en el Maule, ¿no es cierto?, en Constitución, Alexa, concretamente, ella siempre, en las conversaciones que hemos tenido, por lo menos me plantea que a ella le interesa que la sonrisa de los niños. Así textualmente como está ahí, que le interesa que aprendan a sobrellevar su estado emocional, me decía otra persona también, que no se sientan solos, que estamos aquí para ellos. Muchos profesores decían estas cosas que están acá y que ustedes están mirando, que pueden conocerse más de sí mismos, que es una oportunidad, ¿no es cierto? Que le aprenda algo para que le sirva para su vida y sus días en el cotidiano con su familia, que aprendan a no estresarse por lo menos, decía esa profesora y otras, ¿sí? Pero también, ¿qué dicen los estudiantes? ¿Qué dicen aquellos que están ahí, ¿no es cierto?, que están viviendo en el proceso, tanto en el sistema escolar como en el sistema universitario, los que se están formando? Siempre se quejan, ¿no es cierto?, la queja permanente por la cual hay paro prácticamente, por lo menos en las 2 universidades que yo trabajo, hay paro por esta situación, por la, ¿no es cierto?, por la desconectividad.
Pero es interesante que en un curso, en un niño, por ejemplo, que seguramente ustedes lo han conocido, él decía, yo no tengo internet, que fue famoso, está muy reconocido, un niño que se dice que hizo la mejor disertación del mundo sobre, no sé, pues sobre sistemas de agronomía, ¿no es cierto?, de cuidado de animales, etc. Y él decía, este niño, no tengo internet, pero tengo muchos animales. Me interesa dar a conocer cómo vivo. Lo mismo que dicen otros niños, por lo menos que yo me he contactado. Que me conozcan y me vean, decía este niño también. Es decir, que estoy presente, que estoy existiendo. ¿Sí? Que él quería aprender de sí y de sus cosas. Y que quieren comunicarse con sus compañeros. ¿Qué dice la familia, por otra parte? La misma familia entrevistada por este chico y con otras familias que yo he conversado sobre sus niños, sobre sus jóvenes, etcétera, o sobre los hijos adolescentes, planteaban básicamente que no se aburrieran, que no estuvieran, ¿no es cierto?, como con la sensación de no sentirse sin hacer nada, que aprendan más allá de la asignatura, por ejemplo, planteaba una señora, que valore lo poco que pueda tener y que sea más que nosotros, decía el papá de este niño. Nosotros tenemos animales, pero no tenemos dinero, decía. Pero el valor del vivir con estos animales es sustantivo, sobre todo en el contexto del campo, ¿sí? Y que los animales no solamente son para producción, sino que también tienen otro sentido. Que no solo vea televisión o esté en internet, cosas bastante, uno puede decir cosas triviales, ¿no? Pero son cosas de la cotidianidad, que se relacione bien, que no se deprima. Esto a mí me llama mucho la atención, porque la depresión tiene mucho que ver con algo que va más allá, comillas, de lo físico, ¿sí? Que Alberto lo mencionó de alguna manera. ¿Qué dicen los amigos cuando converso con amigos, con colegas? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Y cómo podríamos hacer algo distinto? Muchos plantean que cuidarse es cuidar. O sea, cuando yo me cuido, estoy cuidando también a los demás. Que hoy día parece que el cuidado de sí mismo es un cuidado también hacia el otro, ¿sí? Y viceversa. Entonces parece ser que las relaciones se convierten en un eje central, que la idiotez precisamente es creer que no tengo relaciones, o que más bien al contrario, que tengo relaciones, y no creer que vivo en relación, que es diferente. Que la individuación, es decir, el Sergio, el Alberto, cualquier nombre que nosotros podamos decir, depende de la sociedad, ¿no es cierto? Como la sociedad depende de aquellos que se individuan, es decir, de aquellos sujetos y sujetas, que es una relación recíproca, ¿sí? Que no puedo entenderme a mí mismo si no entiendo a la sociedad y viceversa, que la salud depende de nuestra organización social, es decir, de la política, que una persona lo esté pasando mal, que una persona tenga un sistema de salud malo o deficiente, es un tema de relación, es un tema de cómo nos organizamos para vivir en sociedad, de cómo nos organizamos para que aquellos y aquellas que forman parte de esa misma sociedad tengan criterios de existencia, no de supervivencia, como nos diría Alberto hace un ratito. Que la disciplina, por ejemplo, es educativa, es fundamentalmente educativa, lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, el factor del aprendizaje no se limita al aprendizaje en sí mismo. Es un aprendizaje que tiene una característica, que tiene un horizonte, que tiene un contenido, más bien una condición precisamente de relación, desde la individuación. Y cuando hablo de individuación no estoy diciendo individualismo, estoy hablando de aquella persona que se reconoce a sí misma como parte de una sociedad y que aporta a esa sociedad y que la sociedad la distingue también, ¿sí? No lo masifica, por decirlo de alguna forma, o lo absorbe o lo reprime, ni tampoco él o ella se convierte en el centro de esa misma sociedad, para sí mismo. Que, como dice acá, ¿no es cierto?, el vivir en sí mismo es la emergencia y sostén dinámico de lo que crea a sí mismo, ¿no es cierto?, desde la relación. Es decir, lo que Maturana, ¿no es cierto?, y Varela ya nos han dicho hace mucho rato,
que aquello que nosotros somos en tanto seres vivos, ¿no es cierto?, depende de procesos dinámicos que no pueden puntualizarse específicamente en un aspecto de eso. Es decir, no habría un aspecto sobre el otro, no es ni la emoción en sí misma, ni lo físico en sí mismo, ni lo psicológico en sí mismo, ni lo social en sí mismo lo que nos convierte en seres vivos, sino que es todo eso en un despliegue constante y permanente. Por lo tanto, yo no tendría mucho sentido poner atención en aquello que supuestamente yo hago, comillas, y no toco lo demás, sino es más bien lo contrario. No hay forma de abordar a la persona desde solo una dimensión de ella, ¿sí? Precisamente, y eso es quizá uno de los vacíos más grandes que tenemos en nuestra disciplina, que pretendemos hacer un análisis puntual, fragmentario, cuando somos un sistema. Y cuando somos un sistema en tanto individuo y somos un sistema en tanto sociedad. Y ahí hay uno de los primeros aportes que quizás que podríamos mirar, ¿sí? Es decir, una educación física pensada, mirada, observada para otro tiempo, no puede verse a sí misma como una particularidad, sino como un elemento dentro de un sistema, comillas, pero en sí mismo es un sistema también. Y eso es lo que ha caracterizado la vida. Yo no puedo encontrar un elemento completamente solo. Una molécula ya empieza a buscar elementos, ¿no es cierto?, para relacionarse con otras moléculas, pero la molécula en sí misma no es vida, sino que es la relación que es capaz de constituir con otras moléculas, ¿sí? Entonces, nosotros, la disciplina en sí misma, ¿qué decimos, por ejemplo? Nosotros buscamos decimos la autonomía. Buscamos que las personas sean más independientes, más autónomas en el momento de hacer un deporte, más autónomas en el momento de emprender un baile, más autónomas en el momento, no sé, qué sé yo, de hacer un juego. Todo eso se busca y se dice, ¿sí? Que pretendemos aportar al sentido de la vida, que tratamos de hacerlos más conscientes de la organicidad y la encarnación, ¿sí? Con diferentes palabras. Y aquí ya empiezan a haber otros elementos, ¿no es cierto? Otros elementos que desde nuestra postura, desde mi postura en particular, para no echarle la culpa a nadie más, empiezan a buscar otro vocabulario como una oportunidad, no solamente de cambiar las etiquetas, sino cambiar las comprensiones, como decía Alberto. Es decir, el lenguaje, diría Wittgenstein, es el límite de mi mundo, y mi mundo será mi lenguaje. Por lo mismo, como yo hablo, como yo actúo, es lo que yo estoy comunicando y lo que estoy expresando y manifestando de mi sentir en el mundo. Si yo hablo de lo físico, si yo hablo de aquello que es básicamente una dimensión que en sí misma no existe, que en sí misma no da la vida, o no es lo central del vivir, sino es la conjugación y las relaciones que se constituyen allí. Como diríamos en otros momentos, los cuerpos no se sienten a sí mismos, porque los cuerpos no tienen la capacidad de, al mismo tiempo que se organizan en tantos sistemas, son capaces de generar sistemas de reconocimiento de sí mismos. Es decir, una célula se reconoce a sí misma en tantas células y distingue de su espacio exterior. Y así se va relacionando con otras hasta construir un tejido multicelular, por ejemplo. Y no solo lo multicelular, sino que un ser vivo se relaciona con su entorno y constituyen lo que algunos llaman una clausura operacional, un nicho ecológico, un hogar, diríamos nosotros en términos simples. Un hogar no es solo donde yo como, donde yo me cobijo, sino donde yo me sitúo y me hago presente en el vivir. El hacer equipo también es otro de los elementos, ¿no es cierto? Lo que le gusta a la clase, el placer, el agrado. Un profesor, una profesora normalmente termina una clase preguntando si le gustó o no le gustó. Miren qué interesante eso, tan simple, pero tan importante al mismo tiempo. Es decir, para nosotros en general, por lo que yo he visto, la mayoría de los profesores preguntan si la clase se sienten bien. Es decir, aportamos a otra cosa, a una dimensión existencial.
¿Yo necesito para esa dimensión existencial la fuerza? Claro. ¿Necesito la potencia? También. ¿Necesito ciertas capacidades, cierta autonomía? También. ¿Cierta disponibilidad de mí mismo? También. Pero lo fundamental, o todo eso se concreta en un buen vivir, una buena experiencia, que siempre es una sensación, un sentimiento, que me afirma la vida, que me confirma en la vida. Como los videos que uno ve, por ejemplo, de la misma profesora Alexa. Cuando uno ve un video de sus niños y niñas, lo que uno ve es que ellos se sienten presentes en la vida. Eso lo hacemos nosotros, pero lo hacemos de una forma, yo diría, con todo respeto, un poco ciega, por intuición, sí, con mucha intuición, pero ciega en el lenguaje, ciega en los elementos que observamos y ponemos sobre la mesa, ¿sí? A punto que necesitamos que alguien nos ratifique si eso está bien o no. Entonces, ahí creo que tenemos que puntualizar algunas cosas. El aprender, ¿no es cierto?, a transformarse, esas cosas ya las hemos conversado. La vida activa, no la vida activa en sí mismo por el gasto energético, la vida activa como una transformación constante del entorno y con el entorno, ¿sí? Y eso es muy interesante desde mi punto de vista. Y algo que yo les quiero mirar que a mí también me gusta buscar la etimología de las palabras. ¿Cuándo algo es saludable? ¿De dónde viene eso de la salud? ¿Por qué cuando tomamos vino o cualquier cerveza o cualquier otra cosa decimos salud? ¿Por qué los árabes, igual que los judíos en el ambiente, perdón, eh, eh, bien digo, en Israel, por ejemplo, en el arameo, en el hebreo, ¿no es cierto? El shalom, el salam, el salut, esos elementos que están ahí, esos conceptos no tienen que ver con el decirse hola, tienen que ver con el desear una buena existencia. Y esa existencia no es solo, comillas, concreta, sino también es inmaterial, es decir, lo que nos gusta llamar espiritual. Lo que nos interesa entender que hay elementos que son inmateriales, pero son sensibles, lo que algunos llamarían fe, ¿no es cierto? Eso no está en nuestras clases, cuando hablamos del espíritu de equipo, por ejemplo, cuando hablamos, ¿no es cierto?, del espíritu de esfuerzo, del espíritu de superación. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Y eso es físico o no es físico? Ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, nos llevan a otro elemento desde nuestra postura, que la salud, ¿no es cierto?, como diría en la cultura mapuche, el kume felén, un modo de vivir basado, ¿no es cierto?, en las relaciones globales, las relaciones de una persona o un che o un, no sé, un sujeto, una persona, bien digo, que no está parcelada ni fragmentada, no solamente en lo que está haciendo, sino también en cómo lo está diciendo. Y en este sentido, la gran crítica, que yo creo que no es una crítica, insisto, no es un cambio de lenguaje, es un cambio de visión, es un cambio de coordinación, de estar en lo que llamamos disciplina o educación física. Mientras la educación física siga siendo educación física, nunca podrá ser más que eso. Y eso no lo queremos asumir. Yo no sé por qué, no lo entiendo muy bien. Cuando hablamos de actividad física es lo mismo. Cuando hablamos de todos esos elementos y le ponemos lo físico, reducimos o hacemos una reducción muy grande de nuestro quehacer, que sabemos que operan otros elementos, pero lo omitimos. ¿Y por qué lo omitimos? Porque siempre ha sido así, como diría Alberto, porque no queremos posicionarnos frente a un mundo que no es casual, ¿eh? Fíjense que la educación física es hija, en términos ideológicos y en términos epistemológicos, es decir, como fue concebida por las mismas personas que levantaron el capitalismo o el neoliberalismo como base. Es decir, nosotros no estamos, algunos dirían, somos el brazo armado, el brazo educativo de aquellos, ¿no es cierto?, que pretendieron separar primero la consideración del mundo, de los seres vivos, y segundo, que quisieron implementar un sistema que beneficia a unos y perjudica a muchos y a muchas. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de otros elementos que, como diríamos, no están tan presentes en las teorías clásicas, ¿no es cierto?, o eurocéntricas, estarían más presentes en nuestros contextos de relación más situados, es decir, nuestras culturas originarias. Ya voy terminando, me queda una más.
¿sí? Y creo que es un elemento que deberíamos tener a la mano. Este es un modelo que yo lo voy a mostrar, simplemente no lo voy a explicar, que podríamos ir conversando. Es solo una propuesta, ¿no es cierto?, que trata de hacer carne lo que estamos conversando, que trata de ir hacia elementos que van mucho más allá de lo que nosotros seguimos atrapados. Nuestro problema no es solo cómo hacer la clase con un niño o una niña que ahora no podemos ver ni podemos estar directamente con ella o con él, sino nuestro problema fundamental es que siempre hemos estado haciendo otra cosa, pero no queremos asumir, desde mi punto de vista, una tarea que implica crear, recrearnos, rearmarnos, ¿sí? Desde un punto de vista mucho más pertinente, de pertinencia, de estar siempre educando personas y no físicos, ¿sí? Muchas gracias. Y llegué a Valdivia. Ahí, eso es lo que yo veo, no el arco iris, pero ese es mi paisaje de mi habitación. Muchas gracias por su escucha y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, querido Sergio. Recordar que pueden dejar sus preguntas por el chat y aprovechar también para saludar que me hicieron el alcance a la Universidad del Tolima de Colombia. Gracias también por estar presente. Bueno, a continuación, para esta última presentación del día de hoy, dejo con usted a la profesora Gladys Jiménez. Gladys, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queda a su disposición la audiencia. Okay. ¿Se ve en la pantalla o no? ¿Sí? Sí, perfecto. A ver, pero no puedo hacerla más grande. Aquí está. Ya. Okay. ¿Ahí está más grande o no? Ahí sí. Bueno, en primer lugar, agradezco a la decana, Ana Enríquez, y a Gloria la invitación a conversar con ustedes. Y digo conversar en el sentido, ¿no es cierto?, de ampliar la mirada, y lo más probable es que nos vamos a nutrir de nuestras reflexiones y preguntas. Son reflexiones fundamentalmente que voy a situar en el entorno del aula. No puedo dejar pasar algunas reflexiones que he escuchado de Gloria, de Alberto y de Sergio. Gloria y Sergio, alumnos míos, compañeros de ruta junto con Alberto. Gloria habló de espacio de solidaridad y colaboración. Yo creo que eso es una tarea que también señalaba Alberto, una tarea no solamente para la educación física, sino para todos y cada uno de nosotros. Y claro, Alberto dice que fui voz disidente. Bueno, en el tiempo de la dictadura, yo lo digo, es verdad, pero nada es posible. Y también le quiero decir a Gloria y a Alberto y a Sergio que nada es posible si uno no se encuentra con sus estudiantes. Y fueron ellos, la verdad, y les agradezco acá tanto a Gloria, a Sergio y a Alberto, que ha sido también uno de mis maestros. Nada es posible si uno no tiene esa vinculación con sus estudiantes, que son los verdaderos maestros y los compañeros de ruta. Entonces, respiro porque la verdad es que me emociona, digamos, estar acá una vez más compartiendo este espacio. Como les decía, fundamentalmente yo voy a conversar en torno al aula y quiero anticipar, digamos, que voy a compartir lo que Alberto ha dicho de diseñar nuestro futuro, quizás más allá de la pandemia, el aula presencial, y decir con toda certeza que es posible diseñar y hacer realidad nuestros sueños. Maturana dice que lo que falta es la voluntad, pero es posible. Y eso implica, y estoy totalmente de acuerdo con Alberto cuando habla de que hay que resistir, sobre todo resistir a partir de sus convicciones. ¿Perdón? Las propias convicciones, confiar, solidarizar y colaborar. He elegido esas 4 palabras del discurso, digamos, en torno a los sueños de Alberto. Y respecto a lo que dice Sergio,
yo quisiera relevar lo que él nos comparte en relación a lo que dicen los niños, las niñas, los niñes, los profesores, las profesoras, las familias y nosotros mismos. Y pienso que el discurso fundamentalmente, en este momento, no puedo, estoy viendo un arcoíris de mi ventana, maravilloso, que tiene que ver justamente con lo que voy a decir. Está focalizado en las emociones, en lo que sentimos, en las necesidades de encuentro con los demás, de abrazarnos, de tocarnos la espalda, de mirarnos, y por supuesto este espíritu solidario, como hablaba Gloria, ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente con permitirnos ser corporalmente felices, porque el significado de nuestra corporeidad fundamentalmente tiene que ver con que somos lenguaje, encuentro, expresión de nuestro ser, estar y convivir nuestra cotidianidad, que hoy día ha cambiado, son nuestros hogares. Y también ha cambiado todo el tiempo de la espacialidad y la temporalidad. Entonces, voy a comenzar con una frase justamente de uno de mis maestros, que fue el creador de la Escuela de Educación Física, la Católica Valparaíso, don Luis López González, quien nos enseña a través de la lectura del Principito. Curioso, ¿no? Formar a profesores de educación física, piensen ustedes, en la década del 64 que yo me formé, plantear esto del Principito y hacernos y enseñarnos, diría yo, que la profesión es una forma de vida, que vivenciamos en espacios relacionales de transformación continua. En ese sentido, evidentemente, que implica, estoy tratando de que esto siga, tiene que ver directamente con el sentido de mi ejercicio profesional, este aprendizaje. Mi profesión, mi ejercicio profesional, tiene que ver con mi vida. Y en eso se conjugan fundamentalmente aprendizajes existenciales con aprendizajes profesionales, pero como una unidad. Se entreteje esta forma de vivir la profesión, que significa para mí una pedagogía del ser en la convivencia. No es una pedagogía del tener, mediada desde la vivencia placentera de tres caminos que yo identifico fundamentalmente al observar a mis nietos, a mis nietas, a los niños, a las niñas con quien he compartido. El camino del homo ludens, que es jugar, el camino del homo faber, que es hacer, y el camino del homo amans, que es amar. Y diría yo que la teoría se ha equivocado al señalar que los niños y las niñas solamente tienen atención en lo accidental. Yo diría que tienen atención justamente en lo esencial y, por lo tanto, no son ignorantes, todo lo contrario, son sabios que nos pueden enseñar muchas cosas. Por lo tanto, los aprendizajes profesionales son aprendizajes existenciales encarnados de creación, como dice Carlos Calvo, cuando habla de la educación, que son la creación de muchas relaciones posibles, que se nutren no de respuestas, sino de preguntas, de la deliciosa incertidumbre, no de las certezas, ¿ya? De las vivas interacciones en el aula universitario, donde enseñar, aprender, no lo construye el profesor que está al frente o que está al medio del círculo, sino son aprendizajes que se co-construyen junto a los estudiantes, docentes y entre estudiantes. Por lo tanto, los aprendizajes, pienso yo, fundamentalmente del aula, en el caso de la educación física, tienen tres dimensiones, en los términos que nos habla Marta Castañer y Oliver Camerino. Una dimensión introyectiva que nos conecta con nosotros mismos, ¿no es cierto? Cómo me siento, en qué estoy, qué me gusta, qué me disgusta, qué me dificulta. En una dimensión proyectiva, porque somos seres relacionales con los otros, nos desarrollamos con la otredad, en la alteridad.
y necesitamos, por lo tanto, unos de otros en el convivir pedagógico. Y una tercera dimensión que también se entreteje con las anteriores, que tiene que ver con un proceso experiencial vivido de descubrir desde nuestra corporeidad, de nuestro ser, la infinidad de relaciones posibles en el mundo objetal, ¿no es cierto?, el espacio público, la naturaleza. Por lo tanto, el aula tiene una ilimitada posibilidad de vivir, de aprender a vivir, de aprender a convivir. Y por lo tanto, es una oportunidad para todos de significar la profesión elegida, en este caso, la pedagogía en educación física. Entonces, a partir de esto, yo me pregunto, ¿para qué? El para qué tiene que ver fundamentalmente con el presente y nos proyecta al futuro. Es una pregunta más bien gestáltica, el por qué es más psicoanalítica, que nos lleva al pasado. Yo diría que ¿para qué? ¿Para qué entonces nuestras aulas siguen, ¿no es cierto?, centradas en el contenido? ¿Para qué nuestras aulas siguen centradas en el contenido y en la ejercitación? Que se distancia bastante de una perspectiva que es propia de la Escuela de Educación Física de la Universidad de las Américas, humanista y humanizadora, y que se distancia también de esta forma, de estos decires que señalaba Alberto y también Sergio, cuando afirmamos que la educación física contribuye a la educación de las personas. Desde Tonucci, educar significa fundamentalmente el educere, es decir, sacar, que el niño saque, descubra, exponga sus tesoros más propios, internos de su persona. Y por lo tanto nosotros pasamos a ser facilitadores. Entonces me pregunto, ¿para qué seguir centrado en pasar la materia y sobre todo en los niños y las niñas, ejercitar rutinas? La otra pregunta que me hago tiene que ver para qué nuestras aulas siguen siendo un centro de poder en torno a rutinas, pero no solamente en torno a rutinas, sino en torno a la calificación, a la evaluación, que niegan, por supuesto, a los emergentes, las preguntas, las discrepancias, a lo mejor que tienen los niños, las niñas, los jóvenes, y la reflexión de cuestionar el sentido de lo que estamos haciendo. ¿Y cuántas veces nuestros estudiantes nos preguntan, profe, ¿qué sentido tiene de hacer 10 invertidas? Por lo tanto, la propuesta es transformar fundamentalmente en el aula el clima. ¿Cómo entiendo el clima? El clima tiene que ver, dado que la profesión es una forma de vida, tiene que ver justamente con la espacialidad y la temporalidad vivida, que es relacional y afectiva. Un espacio y un tiempo que habito, pero donde se tiene lugar que se haga realidad la profesión. Y esta profesión en tanto forma de vida que teje historias, ¿no es cierto?, junto a los estudiantes, con deliciosa incertidumbre, y donde podemos ser conjuntamente con ellos y ellas, darnos cuenta, sentir, hacer, crear, convivir, jugar, explorar, transferir, como más adelante lo voy a plantear. Allí están entonces la siguiente invitación, que es justamente en lugar de pasar materia y actuar a partir de los principios del entrenamiento deportivo, que han hecho perdurar una clase creada por Hjalmar Lin en el año 1900 hasta el día de hoy, donde hay una parte inicial de calentamiento, hay una parte central de pasar el contenido y una parte final de vuelta a la calma, porque los niños, las niñas tienen que volver muy tranquilos a sus rutinas, digamos, de clase. ¿Por qué entonces no pasar y transitamos a un conjunto de principios de acción didáctica, donde demos oportunidad de explorar, de jugar explorando, danzando, dándonos cuenta, colaborando, conviviendo, creando, expresando, transfiriendo? Donde estos 4, como otros más, pero yo he acentuado en mi reflexión estos 4, convivencia, el principio de la convivencia, la variabilidad, la posibilidad de ampliar nuestro acervo motriz
¿no es cierto?, que es expresión de nuestra totalidad, en distintos contextos, de probar distintas formas, la transferencia, y aquí nos da posibilidades ilimitadas la transferencia de poder interactuar con asignaturas del currículum escolar, como es el arte, la plástica, la música, la historia, las matemáticas, etc. Y por supuesto el principio de jerarquización, que tiene que ver justamente con presentar desafíos superables para que la deliciosa incertidumbre en la clase se mantenga. Y no demos oportunidad a que los niños, entre comillas, lo pasen mal, se sientan torpes, se sientan que no son reconocidos. Por lo tanto, el aula, que es dinámica, es vital, donde se juega esta deliciosa incertidumbre de lo porvenir, ¿no es cierto? Y aquí tomo la idea de Carlos Calvo. La invitación es transitar del mapa, por así decirlo, que está todo planificado desde el inicio al final, incluso a los estudiantes muchas veces se les dice, cuando vayas a la práctica, ten debajo de la manga distintas actividades por si te sobra tiempo, ¿ya? Ese es el mapa, está todo planificado. No. Entonces Carlos Calvo señala fundamentalmente que hay que pasar al territorio, a esa aula vital de co-construcción conjunta con los estudiantes. Jugar y danzar, explorar y darse cuenta de lo que está pasando, crear, expresar y convivir. Y esto no solamente para la infancia, yo he tenido experiencias que en este sentido, desde la infancia hasta la adultez mayor. Y hablo desde la adultez mayor. La adultez mayor no solamente debe entrenar rutinas. La adultez mayor fundamentalmente, porque aquí se abre todo un espacio pedagógico, educativo para la adultez mayor, las tareas de ellos y de ellas son encontrarse con la paz, con la autovalencia y la convivencia. Y por lo tanto, estas mismas acciones de jugar, de explorar, de darse cuenta, de crear, de convivir, pueden ser resueltas por ellos y por ellas, ¿no es cierto?, desde su particular singularidad. Por último, pienso que tendríamos, invito a transitar de una educación física escolar estructurada, ordenada, rutinaria, con una perspectiva fundamentalmente fisiológica, y creo que somos más que la fisiología, focalizada en la reproducción de la cultura existente, y eso sí que es peligroso. Porque tendríamos que preguntarnos, entre las preguntas que se hizo Alberto, ¿no es cierto?, ¿qué sociedad queremos construir? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? ¿Cómo podemos contribuir y facilitar que los niños, las niñas, los jóvenes sean felices? Porque no es la felicidad una de nuestras metas que nos cruza durante toda nuestra vida. Entonces, más que una perspectiva fisiológica focalizada en la reproducción de la cultura existente, donde el profesor y la profesora debería ser, eso es lo que se piensa, tiene que ser el modelo, y la verdad es que no, yo pienso que no es así. Ya, esa es mi particular visión de que no necesita mostrar, no se requiere muchas veces mostrar, porque se coarta la libertad de los emergentes, en este caso de los niños, de las niñas. Entonces, pasar a un aula donde es posible vivenciar momentos de nuestra propensión a aprender. Y todos somos capaces de aprender porque viene con nosotros. Es la cultura existente la que nos niega esta posibilidad de tener y de crear nuevas relaciones en estas dimensiones que yo les nombraba hace un rato, consigo mismo, con los demás, con los otros, con el otro, en igualdad de dignidad, porque todos somos iguales, en una circularidad, en una horizontalidad de interacciones, y con lo que nos rodea, que es el mundo objetal, el cuidado de la naturaleza, el espacio público de las plazas, entre otras posibilidades.
Entonces, a una educación, yo diría caótica, sí, caótica, como están los niños allí empujando esponjas, empujando colchonetas, pero que en el propio caos los niños comienzan a organizarse, porque son sabios. A una cultura, como decía, hablaba Sergio, a esta cultura del encuentro consigo mismo, con la otredad, con nuestro entorno. ¿Ya? Esta cultura del encuentro que tanto necesitamos y tanto se requiere hoy día. De una educación física focalizada en la competencia a una educación física escolar colaborativa. Y permítanme contarles algo que me caló profundo de una experiencia en mi niñez. En una revista famosa de gimnasia, nosotros nos disfrazaron de conejos, de conejas, y teníamos que jugar a la silla musical. Al último quedaron una silla, Vivian, mi par, y yo. Piensen ustedes, la razón empezó inmediatamente a, digamos, a trabajar, a estar presente más que la emoción, y junto a la emoción, pero era como que negó desde ahí en adelante todo mi placer, porque yo pensaba, ¿podré sentarme? ¿Me iré a ganar? ¿Iré a ganar? ¿Qué me pasará si pierdo? Por supuesto que perdí, porque me tensé, pero no era lo importante perder o ganar. Lo importante fue la experiencia existencial encarnada que tuve allí cuando todas las personas que asistían a ese evento, evidentemente que se rieron. Que eso es lo que uno acostumbra, ¿no es cierto?, a observar cuando un grupo, qué sé yo, compitiendo contra el otro, pierde. Entonces, por eso tengo muy encarnado ese aprendizaje de una educación que no tiene por qué ser confrontacional. El mundo de hoy necesita aprender a ser solidario, como decía Gloria, colaborativo. Entonces, dado que somos una unidad compleja, singular, unitaria, esta es una de mis nietas, les pide que crean en los niños y en las niñas que son capaces de aprender, que son aprendizajes sintientes, que por lo tanto la enseñanza, y aquí me remito a Maturana cuando habla de la enseñanza, que es una actividad solidaria que hace aprender a otros aprendiendo uno mismo. Es decir, hay una reciprocidad. No es un análisis binario, aprendizaje y enseñanza, sino es una sola totalidad. Entonces, pero transitemos del mapa junto con los niños al territorio educativo. Y lo otro, creo yo, para acrecentar este país en confianza, porque vivimos una desconfianza que mata, digamos, transitar de la calificación a una evaluación auténtica, como decía y escuchaba a otro de mis maestros, Enrique Rivera, en una conferencia que dio hace semanas atrás, una evaluación democrática, participativa, donde nuestros estudiantes y nuestras estudiantes tienen mucho que decir. No le temamos a la autoevaluación, no le temamos a que ellos se pongan nota, no le temamos que ellos descubran qué vivieron, cuáles fueron sus experiencias y que reflexionen respecto a lo que experimentaron para decir, logré el objetivo, no lo logré el objetivo. De esta manera también vamos a aprender a transitar en la educación, que es lo que se ve mucho en las universidades, de que el alumno está pensando más bien en cómo me va a calificar el profesor, más que en los logros de aprendizaje que nos proponen las distintas asignaturas. Para terminar, porque es posible, como en la obra, ¿no es cierto?, de Un sueño imposible de Cervantes, es posible hacer realidad los sueños, y el Quijote lo hizo realidad con su amada. ¿Cuál es el legado que queremos dejar? ¿Cuál es el legado que tú, estudiante de primero, de segundo, tercero, de cuarto, de quinto año, quieres dejar?
¿Cuál es el legado? Sergio, Alberto, Michael, Gloria, la decana que queremos dejar para la educación, ¿no es cierto? Y este descubrimiento de los tesoros internos, como dice Tunucci, que es la educación. Hasta aquí mis reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Gladys. Bueno, y aprovechar que está Gladys y comenzar nuestra ronda de preguntas. Y la primera pregunta, Gladys, va dirigida a usted. Ya dice, ¿cómo podríamos vivir estas acciones transformadoras de la carrera de educación física? Pretende haber un cambio de visión cuando la evaluación docente ve todas las materias de una sola forma, manteniendo el orden estructural de una clase, por ejemplo. ¿Debemos cambiar el sistema de evaluación docente o vivir necesariamente en un sistema educativo unidireccional? Esa es la primera pregunta que se la planteamos ya, que acaba de terminar su presentación la profesora Gladys. ¿La contesto al tiro? Por supuesto. Sí, ok. Bueno, yo creo que para vivir estas transformaciones, evidentemente que creo que es fundamental aprender a preguntar. Y no repetir la cultura existente de este aprendizaje que hemos tenido de ser sumisos y quedarnos con que la palabra del profesor, ¿no es cierto?, es la ley. Yo creo que aquí hay que resistir preguntas interesantes, resistir con convicciones y evidentemente de una manera progresiva, respetuosa, ir transformando el espacio del aula en un espacio que nos va a dar confianza. Evidentemente que ahí también creo yo que, como dice Carmen, ayer la escuchaba Alberto en la lectura de tesis, un tirón de orejas, permítanme, que nosotros como profesoras y profesores también demos las oportunidades. O sea, yo creo que soltemos el poder. ¿El poder de qué? Yo creo que el poder es el poder servir al otro. El poder, y es un regalo más que un poder, el tener la oportunidad de participar junto con otros en el aprender. El aprendizaje es permanente, por lo tanto, yo iría fundamentalmente a crear aulas con espíritu de confianza y atreverse, por así decirlo, a preguntar, a discrepar, a disentir, a proponer respetuosamente. Muchas gracias, Gladys. Una pregunta acá al hueso, como se dice para el profesor Alberto. Y acá dice que bajo el argumento epistemológico que se conversó, y si llevamos 40 años de neoliberalismo, abstraerse esto, ¿no sería ser idiota? Acá aclara que él es un crítico de nuestro sistema neoliberal, sin embargo no existiría todo nuestro sistema educativo. Dice, ¿cuál es el giro que propone usted, profesor, para un poco cambiar este punto de vista? No lo escuchamos, profesor. A ver. Profesor, pruebe, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Muchísimas gracias. Tremenda pregunta, ¿no? Y qué osado sería decir que tengo una respuesta. Pero sí tengo reflexiones. Yo creo que abstraerse del neoliberalismo en función de lo planteado por mí no es ser idiota. Al contrario, es ser un optimista trágico. Es decir, si yo planteaba algo, tenía que ver con que efectivamente uno tiene que asumir desde ese optimismo trágico la tragedia de ser consciente de las dificultades que tiene la transformación del sistema. Pero si la tragedia es acompañada por ese optimismo, significa que aún somos conscientes de que existe una posibilidad. Yo creo que efectivamente uno no puede abstraerse de lo que está ocurriendo en la realidad. Y hay una realidad muy dura que nos está tocando vivir a todos y a todas, no solo a los chilenos, pero también hay una serie de particularidades que nos muestran, nos enrostran la esperanza. Y el estallido social del 18 de octubre es una muestra clara de que hay esperanza,
¿sí? de que esto no terminó, en primer lugar. Lo segundo es asumir que el neoliberalismo, como todo sistema, es una creación humana. Y si se instaló en algún momento, se puede desinstalar. De lo contrario, sería ilógico, ¿no? Sería ilógico pensar que no es posible. Entonces, bueno, yo lo que creo, y ahora ya me voy a partir de esos dos comentarios, y enlazando también un poco con la pregunta anterior, y con algo que planteé en mi presentación, creo que en general los educadores, y esto que voy a decir puede sonar algo fuerte, en general los educadores no somos profesionales. Es decir, si hay una característica del ser profesional, es la autonomía. Y esa autonomía no está siendo encarnada por cada uno de nosotros. Es decir, cuando la colega le pregunta, en la primera pregunta, dice, bueno, es que hay un sistema de evaluación, efectivamente, sí, sería ilógico pensar que este sistema de evaluación no existe. Pero no hay que olvidar que si somos profesionales, somos autónomos. Y ser autónomos significa, entre otras cosas, que cuando asumimos que algo es injusto, nos podemos negar a ello. Pero ¿qué pasa? Hay veces que nos queremos negar, pero no queremos asumir las consecuencias que esa negación tiene. Yo siempre, en términos de broma, cuando hago clases en estos momentos en educación parvularia, mis estudiantes me dicen, profe, qué lindo lo que usted está diciendo, pero si lo hacemos, nos echan. Bueno, sí, esa es una posible consecuencia, pero el ser autónomo significa que yo, entre otras cosas, que yo soy capaz de transgredir las normas instituidas cuando observo que las normas instituidas son sinónimos de negación, son sinónimos, en términos simbólicos o no tan simbólicos, de muerte. Entonces, sintetizo para no alargarme mucho, yo creo que la esperanza no es una creación de mi imaginación. El 18 de octubre está ahí. De hecho, estamos esperando que esta situación termine para volver a salir a las calles. Ese es un primer lugar. Es decir, no estoy creando yo algo. Esto está ahí y eso nos tiene que dar esperanza, una esperanza concreta. Y por otro lado, no olvidemos que cuando queremos cambiar algo, tenemos que asumir los costos que tiene el transgredir las normas instituidas. Eso puedo contestar más. Claro, por favor. Puedo agregar algo nada más porque Alberto me motiva. No, es que él habló de justicia. De acuerdo a Adela Cortina, la justicia es un valor de mínimo, como la felicidad es un valor de máximo. La felicidad yo no le puedo pedir al otro, hazme feliz. Es una opción mía y una decisión mía, depende de mí. Pero la justicia es un valor de mínimo en el sentido de que quien ha sido injusto conmigo, yo puedo interpelarlo, le puedo pedir que sea justo. Y en ese sentido, como dice Alberto, asumo la autonomía y la responsabilidad de las consecuencias. Gracias, Mike. Muchas gracias, Gladys. Profesor Sergio, ¿está por ahí? Sí. ¿Me escuchas? La siguiente pregunta va dirigida hacia usted. Dice, ¿cuánto más se ha acrecentado la brecha entre los colegios particulares y municipales con esta pandemia? ¿Cuánto más se ha acrecentado? ¿Qué, perdón? No escuché bien. ¿Cuánto más se ha acrecentado la brecha entre los colegios particulares y municipales con esta pandemia? Escuché la derecha. Yo también escuché la derecha. Pues no solo la ha acrecentado, la ha radicalizado. Yo creo que, por un lado, en términos socioeconómicos, eso es cierto. Pero yo también he visto, y vuelvo a tomar el ejemplo, voy a tomar otro he seguido también a otra colega que ella hace muchos juegos, y es un estudiante de educación física del Austral también, que hace juegos, ¿no? Y tiene como una suerte de canal de YouTube, así, de Instagram. Y yo veo que es cierto que ha acrecentado en términos socioeconómicos y tal vez en algún aspecto otro también, pero he visto cómo también en muchas comunidades que todavía tienen elementos de resistencia que nos planteaba Alberto hace un rato, es decir, donde el vínculo se hace de otra forma. Y creo que ahí hay ciertas personas, no podría generalizar porque no sé, no tengo un dato así como concreto, pero he visto que mucha gente, muchos profesores y profesoras, yo diría por una
una intuición natural y por una suerte de consecuencia de humanización en el sentido más profundo de la palabra. Cabe señalar una pequeña digresión. Cuando hablamos de educación, no es más ni menos que la humanización, en términos biológicos estoy hablando. En términos culturales uno puede ver cualquier descripción, ¿no? Hay distintas descripciones, pero biológicamente hablando, nosotros nacemos y crecimos en comunidades de pares, de prójimos. Por eso a mí no me gusta hablar mucho del otro, porque el otro ya supone una ruptura radical. Yo prefiero hablar, aunque suene muy bíblico, del prójimo. Y el prójimo es todo aquel que comparte conmigo algún elemento. Y cabe señalar que los seres vivos compartimos muchos elementos, solo para señalar el DNA o ADN. De ahí hacia arriba, digamos, con unos más y con otros menos. Dicho esto, hay muchas comunidades donde es cierto que se acrecentan las diferencias y las brechas socioeconómicas, pero también es cierto que se acrecientan por así decirlo, las relaciones vinculantes. ¿Sí? He visto cómo padres y madres en la condición actual han tenido que reorganizar su vida familiar. ¿Sí? Una amiga me decía ayer, yo volví a hacer lo que hacía mi madre conmigo. Cuando yo estaba en el colegio, o sea, cuando yo era niña, no había kinder, no había salas de cuna. Era mi madre la que estaba los primeros 6 años de vida con nosotros. Eso me volvió a tocar a mí. Y ha sido un descubrimiento. Al principio era un problema. Sí, como ese tremendo mal spot publicitario, creo que es The One, donde dice, ya seremos libres de nuevo. Miren qué interesante, no sé si lo han visto. Ya seremos libres de nuevo, muestra al padre y la madre mandando a los niños al colegio, ¿no? Y dice, el colegio está suspendido por COVID. Y los dos como que caen en una suerte así como de desgracia. Bueno, esa es la imagen de una sociedad que niega, ¿no es cierto? Niega, por ejemplo, los vínculos filiales, ¿sí? Yo creo que es cierto, y con esto cierro, es cierto, las brechas sociales y se van a seguir agudizando. Esto no para, digamos, no termina pronto, va a seguir. Por eso es tan importante que estamos en una situación muy de tope, muy de límite, muy de colapso. O dejamos que mucha gente muera y nos hacemos cómplices, o hacemos algo. Y hay mucha gente que está haciendo cosas que no se notan, que no se ven, pero se está haciendo. Yo creo que ahí hay que ir actuando, mirando, construyendo. Sergio, y aprovechando que se habló de este tema, una pregunta que nos llega desde México. Dice, ¿cómo transitar en tiempos de pandemia a una cultura del encuentro? Es así mismo como estamos haciéndolo. Cuando Gloria nos decía al principio que nosotros éramos solidarios, yo creo que no, al contrario, es tan solidario aquel que convoca como aquel que escucha y va. Si la compañera o el compañero de México, ¿no es cierto? Esta es la forma en estos momentos. Como nunca, yo he visto que nos hemos juntado a conversar montones de veces. ¿Sí? Estamos preparando, estamos agenciando un momento. Esto uno no llega y se encuentra con eso. Hay que hacerlo y creo que esta es la forma en estos momentos. Y no solamente en la forma particular de una comunicación vía virtual, sino en nuestras casas también. Yo siento como la relación con mi hija y con mi pareja han ido creciendo. También siento que los conflictos se van enfrentando en el momento. No es para otros lo que está ocurriendo, es para mí también. Entonces, y eso también pasa de los lugares de trabajo. Evitar, por ejemplo, lo que nosotros somos muy buenos en Chile, me imagino que en América Latina también, pero en Chile somos muy buenos para evadir el conflicto o para mandarnos a decir las cosas. Yo creo que esta forma de decirnos, mira, me molesta tu presencia, me incomoda aquí, me gusta esto, quiero esto otro, esa forma, y no hay solución, en el sentido de que la persona no se va a ir de la casa, hay que solucionarlo. Y esto, si no lo hacemos bien, va a pasar lo que ya está pasando en Santiago. Por lo menos yo hoy día veía un reportaje de una señora que era prácticamente masacrada por su pareja. Pero lo interesante es que por primera vez, yo no lo había visto, a lo mejor ocurre, los vecinos fueron a sacar a la señora de ahí y a hablar con el esposo o con el señor este. Yo creo que por ahí va. No va a ser fácil, no es fácil. Es como andar en bicicleta la primera vez. Uno se cae 10.000 veces o muchas veces
antes de lograr el equilibrio. Gracias, gracias Sergio. Alberto, dos preguntas en una. Ya, primero, dice, ¿qué piensas sobre el Zoom en las clases, en especial en establecimientos municipales donde hay casi un 90% de estudiantes vulnerables sin acceso a computadores, internet, datos, a la conexión necesaria? Y a raíz de eso viene otra pregunta que dice si los docentes de educación física contamos con las competencias para responder a la futura demanda de recursos digitales y clases online. Gracias, Michael. ¿Qué poder decir? Bueno, más que el Zoom, ¿cierto? Que es una empresa en particular, ¿qué podría pensar yo de todas las plataformas online que de alguna manera están permitiendo cierto intercambio? En términos generales, yo podría decir que, bueno, es lo que tenemos. Es lo que tenemos y por lo tanto lo estamos aprovechando. Pero claro, hacer esa afirmación y no ser capaz de aceptar que desgraciadamente en este país hay un porcentaje muy alto de la población que no puede acceder a esta herramienta, sería al menos iluso, ¿no? Pero lo más iluso es que hay un alto porcentaje de la población que recién ahora viene a darse cuenta de que hay un porcentaje muy alto de la población que no tiene acceso a Zoom, que no tiene acceso a salud, que no tiene acceso a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro exministro de Salud, no hay que olvidar, que se sorprendió públicamente por el nivel de hacinamiento que hay en el país. Y yo creo que de aquí surge una reflexión, a mi modo de entender, muy interesante, ¿no? Y que nos tiene que servir para mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué tanto reproducimos nosotros la lógica de guetos que hay instalada en este país? Es decir, el venir ahora en tiempo de pandemia a sorprenderse por la situación que estamos viviendo, yo creo que al menos es de una ingenuidad tremenda. Y esto nos tiene que llevar a una reflexión educativa. Cuando volvamos, si es que volvemos, tenemos que hacer de la escuela un espacio y un tiempo que rompa con esas paredes que conforman los guetos, ¿vale? Que rompan en lo concreto, es decir, en lo concreto del día a día. Y, por ejemplo, que rompa con las lógicas disciplinares. Yo ya me aburrí de hablar de los profesores y profesoras de educación física. Yo creo que lo más pequeño en lo que podemos pensar y debemos pensar es en la institución escolar. ¿Y por qué no? Ojalá levantar un proyecto que termine con la asignaturización del currículum escolar. Eso tiene dos consecuencias. Una consecuencia educativa que es maravillosa y una consecuencia gremial que no es tan maravillosa. Porque ¿qué pasaría entonces con los profesores de las diferentes áreas? Y ahí la labor educativa empieza a pensarse de otra manera. Eso como primera idea, ¿no? Los profesores de educación física, al igual que los profesores de las otras áreas curriculares, no estamos preparados para estas nuevas lógicas, pero eso no es ningún problema y eso es algo que la pandemia nos muestra de manera muy intensa, ¿no? No estamos preparados porque no hemos recibido en nuestra formación esta capacitación, pero es interesante cómo la necesidad te hace aprender rápidamente. Y yo creo que prácticamente todos estamos siendo casi expertos en las diferentes plataformas que hay para trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque esto lo que nos tiene que llevar a pensar es que los procesos educativos, entre ellos la educación física, debiera empezar a entender que lo que tiene el niño y la niña son necesidades por aprender ciertas cosas y que es el contexto el que determina esas necesidades. Y por lo tanto la invitación es a que cuando estemos con los niños y las niñas o cuando estemos en las universidades o en las diferentes instancias donde supuestamente educamos, tenemos que analizar muy críticamente y muy adecuadamente los contextos para ver cuáles son las necesidades que emergen de ahí, porque cuando eso opera, el aprendizaje fluye de manera natural. Ahora, Alberto, me hace otra pregunta a raíz de esto, porque de una u otra forma,
nos tenemos que ver en la obligación de transgredir las normas para poder funcionar, ¿cierto? Y aquí sale una pregunta que dice, ¿cómo hacemos para transgredir las normas sin ver afectados nuestros trabajos y sin pasar a llevar las políticas del colegio? ¿Se puede? ¿No? No se puede. No se puede. Y está bien que no se pueda. Está bien que no se pueda. Ahora, eso no significa que toda transgresión de norma va a tener consecuencias nefastas. Lógicamente hay un trabajo también, porque en términos generales yo podría decir que no se puede, ¿vale? Por lo tanto, la invitación es a que asumamos las consecuencias que eso pudiera tener. Como primera idea, como abstracción, como generalización. Ahora bien, también somos profesionales, y si para algo sirve la planificación, no es solo para que el director vea que la estamos haciendo o no la estamos haciendo. Uno planifica también la posibilidad de la transformación. Pongámoslo en términos muy concretos. Quiero levantar un proyecto en mi escuela, ahora que se puso de moda por los científicos publicadores de paper. Quiero hacer en mi institución educativa un proyecto para que los niños y las niñas se desplacen de manera activa de sus casas a los centros educativos, ¿vale? Esa propuesta, en términos generales, yo sé que va a significar la negación de gran parte de la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque hay un riesgo y un miedo de las familias a que los niños y las niñas se desplacen de manera activa en lugar de los autos, en las micros, etc. Vale, perfecto. ¿Con quién hablaría yo primeramente para intentar instalar ese proyecto? Si yo, profesor de educación física, Alberto Moreno, me llevo mal con el director, no voy a ser yo el que le va a hacer la propuesta al director, porque sé que eso va condenado al fracaso. Entonces yo planifico el equipo que se va a comunicar con aquella persona que va a dar la autorización. ¿Se entiende la lógica? Sí, los profesionales también tenemos que pensar cómo idear las mejores maneras que podrían ayudar, no aseguran, que podrían ayudar a realizar cosas que nunca se han realizado en ese centro educativo. Sin duda nos vemos en la obligación de ser tácticos al respecto. Gladys, por favor, y después sigo con una pregunta para usted misma. Sí, yo al escuchar a Alberto, en el fondo yo creo que sí se puede, digamos, transgredir las normas, y él da el ejemplo concreto a través de la presentación de proyectos. Yo diría que lo que echo de menos yo y que se ha perdido lamentablemente es la colegialidad. No se conversa, no nos unimos con nuestros pares. Y no solamente, como dice Alberto, con los profesores y las profesoras de educación física, sino con todos. Y en un proceso progresivo, respetuoso, táctico, estratégico, es posible transgredir las normas. Cuando las normas no tienen sentido, ¿no? O sea, yo creo que ahí es el límite. Cuando se pierde el sentido de nuestra vida, de nuestra profesión, hay que poner un alto. Gladys, y se puede renovar el sentido. Sin duda. Y la siguiente pregunta para usted. Dice, ¿cómo logramos reencantar a los niños después de esta pandemia, de este proceso? Mira, yo tengo una cercanía muy grande con mis nietos y mis nietas, sobre todo los más pequeños, y la verdad es que los niños siempre están reencantados. Mi nieta baila y baila diciendo la pandemia, y le echa garabato a la pandemia. Es decir, que es de su esencia, es constitutivo, es consultativo de su vida, de la vida infantil. Entonces, yo más que reencantarlo, yo los observaría más. Y a partir de ello, ¿no es cierto?, confiando realmente que son sabios, reencantémonos nosotros, diría yo más, los adultos. ¿Sí? ¿Se puede decir algo? Por supuesto. Sí, yo creo que nosotros hemos olvidado que la base de cualquier aprendizaje, que ya nos planteó Gladys hace un rato, el aprendizaje es consustantivo al ser vivo y en lo humano en particular. Pero no, uno no aprende a todo evento, aprende en un ambiente de confianza y seguridad. Es decir, y no confianza en no sé, pues que me van a hacer las cosas, sino confianza en que me puedo equivocar. Por eso es lo lindo del jugar, que el jugar no tiene consecuencias en términos punitivos. Y eso es un tema que nosotros no abordamos.
Es muy claro, o sea, mientras más juguemos en la escuela, más nos educamos, más aprendemos, y mientras más relación tiene el jugar con el contenido, comillas, si es que es posible hablar de eso, el contenido ya no es contenido, es conocimiento. Entonces, cuando nosotros le pedimos a los niños que sean adultos, no hay forma. Y eso es lo que ocurre en el colegio. Nosotros los disfrazamos de adultos todo el rato. Les pedimos tareas de adultos todo el rato. Les exigimos que se controlen como adultos todo el rato. Y todo el rato ellos parece que son niños, parece nomás. Entonces, el cuento es cómo nacemos nosotros que el espacio escolar sea un espacio para la infancia, pero desde la infancia, no desde los adultos. Y eso es generar confianza. Mis hijas cuando eran pequeñas iban felices al colegio hasta que se dieron cuenta cómo era. ¿Sí? Entonces, como ese chiste, ¿no? Ya fui al colegio un día, ya no tengo que ir, ya sé cómo es. Entonces la idea es que quiera volver a ir, que quiera ir de nuevo. Y eso pasa cuando hay confianza y sobre todo la confianza en el error. Me puedo equivocar y no pasa nada en términos de consecuencias punitivas, sino se abren otras posibilidades. Y eso es un esfuerzo no solo de una profesora, y ahí tiene sentido lo que nos decía tanto Alberto como Gladys. La escuela no es que nace mejor la clase, la escuela es como la comunidad acoge y potencia. Y es un tema que nosotros no fuimos formados para las comunidades, nosotros fuimos formados para las disciplinas. Y eso tenemos que preguntarnos, ¿cómo hacemos comunidad? Desde la casa, desde el hogar, ¿cómo hacemos? Y es muy raro porque el sistema chileno, no sé cómo será particularmente en otros países, pero el sistema chileno da lo mismo a tu comunidad, no importa. Aquí lo que importa es que entraste al colegio y ahí el profe y la profe hacen lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Responder a las políticas públicas. Qué raro, ¿no? Y resulta que la educación es un proceso de construcción comunitaria, es un proyecto político al final. Entonces, y nosotros ni siquiera sabemos cuál es el proyecto político. Muchos de nosotros y nosotras no sabemos ni siquiera la ley de educación. Eso es cierto, es cierto. Entonces, el tema es cómo vamos generando algo mucho más, el pueblo terena, un pueblo originario de Brasil, era muy claro, ellos decían, para nosotros la educación es la convivencia, como dijo Gladys. Distinto es relacionarnos con los brasileros. Para relacionarnos con los brasileros tenemos que ir a la escuela, pero para ser terena basta la convivencia. Qué interesante. Para ser chileno tengo que ir a la escuela. Para ser humano, ¿dónde voy? Esa es una buena pregunta. ¿No deberíamos no deberíamos ir al mismo lugar? Creo yo. Sergio, y acordándome de ese comentario, porque hay muchas preguntas que han sido respondidas con las mismas intervenciones, ¿ya? Pero hay una que dice que siempre se ha dicho que la tecnología individualiza, pero en esta situación nos ha conectado de una u otra forma generando unidad social. Y aquí nace la pregunta, ¿es posible llevar la tecnología al aula para establecer esa conexión social sin que ésta sea un factor de individualización? Yo creo que todo es posible. Sí, el tema no es la herramienta en sí misma. Sí, depende de cómo tú la vayas usando y la vayas dando el alcance. ¿Sí? Por ejemplo, yo siempre bromeo con mis hijas porque ellas tienen unos juegos que siempre hacen pelear y morir y matar a los que están jugando. Yo digo, los pobres nunca descansan. Y eso pasa, le preguntaba a ella, ¿y tú por qué juegas? Me dijo, no, yo juego para relacionarme con mi primo que está a no sé cuánto rato de distancia. Y ellos van conversando en el jugar, pero claro, el problema está en que quedan aislados. Eso no tiene relación con la vida cotidiana. Y ese es el problema que tenemos nosotros, que nosotros vemos el juego como un tema de niños. No vemos que el juego es un tema fundamental en la cultura. Y no jugamos con ellos para ir vinculando, ¿no es cierto? Para ir haciendo un tránsito más armonioso, más fluido entre lo que es el jugar, el conocer. Para mí jugar es conocer, ¿no es cierto? Y lo que está en la cultura, las conversaciones, tradiciones que llevamos por siglos, ¿sí? Que son necesarias para humanizarnos, como también aquellas que son inconvenientes precisamente para humanizarnos, como la desigualdad, la inequidad o la tecnología como un valor en sí mismo, como un valor que debe ser más importante incluso que aquel o aquella que está usándola. Y ahí eso es un tema que tenemos que abordar claramente.
A raíz de eso, a mí me gustaría escuchar a Gladys respecto al... que la veo con ganas de hablar. No, solamente, digamos, decir a raíz de lo que señala Sergio del jugar. Hay un video muy hermoso donde sale como protagonista la Victoria Peralta, que fue Premio Nacional de Educación este año, ¿ya? Incluso el video se llama Jugar es jugar. Yo creo que hay otro tránsito que debiéramos hacer todos los profesionales de la educación. Pasar del juego, incluso que se dice que es una herramienta, yo no sé si herramienta puede utilizarse a nivel educativo, la herramienta es esto es la herramienta, quizás recursos más bien, hablaría yo. El pasar del juego, incluso el juego del adulto, incluso como contenido, muchas veces se dice como método, al jugar. Y el jugar es el aquí y el ahora, con placer. Es la incertidumbre misma. Y el jugar finaliza cuando se termina de jugar, cuando el juego cesa. Entonces, esa cultura del jugar, yo creo que hay que transitar hacia ella. Y si ustedes me preguntan, pero bueno, ¿cómo lo hago? A lo mejor dejar que los niños exploren, porque al explorar, de todas maneras van a jugar. ¿Ya? Y segundo, a lo mejor podría ir orientando con preguntas más genéricas, no tan específicas, como por ejemplo, mira la colchoneta, ya está la montaña. Le estoy dando todo al niño, y el niño ya llegó, ya pasó, ya no está jugando, es el juego mío. Entonces, ahí también tiene que actuar nuestra propia imaginación amorosa, diría yo. Sí, hay una cosa muy cortita, mira, hay una investigación que hicimos hace unos años que mostraba o mostró que aquellos profesores en un colegio así 200% vulnerabilidad, ¿sí? Donde estábamos haciendo esa investigación, por decirlo exageradamente, una caricatura, ¿no? Pero era muy vulnerable. Con niños, la mayoría de los niños venían, no sé, con situaciones de conflictos con la ley. Y veíamos que el profesor y la profesora que transitaba entre el ambiente del recreo y el ambiente del aula como con naturalidad, es decir, que estaba en el recreo y estaba en la clase y donde él dependía del contexto de conversación, lo que se conversaba en términos formales y no formales, comillas, tenía una relación y mejores logros, comillas, de académico que el resto que no, que era muy situado, es decir, la clase es la clase, el recreo es el recreo. No, aquel que jugaba, que transitaba como un flujo, ¿no es cierto? Es decir, que estaba en la emergencia de la conversación, los contenidos, dependiendo de las características, las posibilidades. Es una palabra que pocas veces nosotros hablamos, no solo de la necesidad, sino también de la posibilidad. Entonces, esas personas eran reconocidos y reconocidas por los chicos y las chicas como educadores, no solamente como profe, y a ellos siempre estaban recurriendo. Y también lo vimos con otra investigación que hicimos con Alberto en su proyecto, de que los chiquillos, lo que más reconocieron los de cuarto medio en distintos contextos, o para un buen profesor, es aquel que ellos sentían, o aquella que ellos sentían, que no solo le importaba la asignatura, sino que ellos le importaban a los profes, que querían estar con ellos. Eso es lo más difícil, que tú quieras estar con alguien permanentemente. Entonces, los chiquillos y las chiquillas reconocían es un valor sustantivo, es decir, tenían lo que conversábamos al principio, la confianza de contar incluso el error, porque sentían que sus profes querían estar ahí con ellos. No era porque tenían que estar con ellos. Una relación. Sí, Alberto, quisiera también saber su opinión al respecto de lo que estamos, este último tema que estamos tocando. O sea, algo que siempre lo tratamos como un factor que nos separa, ¿cierto? Si no me equivoco, citó en su relato a Miguel Ángel Santos Guerra cuando habla del individualismo exacerbado, hoy por hoy nos está uniendo, que es la tecnología. Michael, estaba recordando a, no voy a decir el nombre completo por
por mantener su privacidad, pero a un antiguo alumno, hoy día amigo, Gonzalo, que probablemente nos esté escuchando, y que hoy día se encuentra con licencia por alto nivel de estrés, ¿vale? Profe de educación física que era capaz previo a la pandemia y está siendo capaz en estos momentos de dinamizar una comunidad, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque yo me alejo de la idea de que hoy día las tecnologías nos estén uniendo. Yo creo que las tecnologías están uniendo o están siendo usadas por aquellos que ya eran capaces de unir previo a la pandemia. Yo no creo que la tecnología nos dé ningún poder, ¿vale? Claro, está sirviendo para acompañarnos en muchos espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la tecnología en sí mismo no es ni buena ni mala, ¿vale? Sino que efectivamente son las características personales, las características de las comunidades las que posibilitan que las tecnologías sean usadas en una dirección o en otra. Yo creo que la preocupación no está en la tecnología. La preocupación está en hacernos mejores seres humanos. Cuando Sergio planteaba o Gladys plantea el tema de la convivencia, claro, en términos discursivos es muy fácil decirlo. Hay que convivir, ¿cierto? Ahora, ¿qué tan a gusto me siento yo? ¿Qué tan placentero es para mí estar con los niños y las niñas todos los días? Y yo creo que esa es una pregunta que todos los educadores tenemos que hacernos. Si yo lo que quiero es enseñar educación física y me carga estar con los niños, me tendré que dedicar a otra cosa. Porque si no le estoy haciendo daño a la gente. Le estoy haciendo mucho daño a la gente. Y claro, eso, y es la paradoja y es lo interesante, no se aprende en la universidad. O sí se aprende en la universidad si es que es capaz de generar y crear espacios de verdadera convivencia. Y la convivencia, en términos, algo que siempre se nos olvida decir, no es un estar con el otro siempre maravilloso, donde todos estamos en equilibrio. No, no, la convivencia está llena de conflictos. Y esos conflictos también hay que vivirlos. Es decir, yo amo a mis hijos profundamente y te podría decir que este tiempo de pandemia es maravilloso estar con mi familia, pero no te podría decir que no tengo conflictos. Tengo muchos más conflictos que antes, porque lógicamente el tiempo de presencialidad física también ha aumentado. Y eso está bien, eso está bien. La tecnología no aumenta eso o lo disminuye. Lo que hacemos eso somos las personas. Sin duda. Bueno, no me queda más que agradecer a todos ustedes, a los expositores, sin duda también agradecer la tremenda convocatoria que tuvimos. Yo por mi parte me despido y dejo a nuestra directora para hacer el cierre oficial de este webinar. Gloria, por favor. Bueno, qué maravilla escuchar esto y quedar cada día más asombrada, porque efectivamente siento que tenemos grandes oportunidades y tenemos que tener no miedo para hacernos cargo de estas nuevas oportunidades. Tenemos que transitar entonces a nosotros los que estamos hoy día frente a la formación inicial, hacer que nuestros estudiantes pierdan miedo, que sean capaces de disentir de lo que nosotros opinamos, que sean capaces de dialogar respetuosamente cuando no están de acuerdo con nuestras formas, porque creo que esa es una forma de trasladar a este profesional que se ha transformado en una ovejita que solo que va en el camino que los otros le dicen, sino que sin hacerse cargo de una comunidad, sin hacerse cargo de las realidades de los colegios, de sus contextos, de sus estudiantes, de las diferencias, etcétera. O sea, es solo decirles y agradecerles, escuchar esto, porque muchas veces es tan relevante volver a reencantar con lo que somos, lo que hacemos y lo que estamos haciendo en una escuela hoy día grande que se va atomizando también, pero que va teniendo un cuerpo, un sentido, una orientación hacia lo que estamos hablando hoy día, hacia la humanización, hacia entender que somos personas que tenemos grandes aciertos y grandes debilidades, y en el tránsito de esas dos cosas es como vamos creciendo. Así que solo agradecerles infinitamente su tiempo, porque aquí hay acciones de voluntad, no hay otras cosas, sino que querer estar en este diálogo
con nuestros estudiantes, con la gente que ha llegado. Así que muchas gracias por su tiempo, por pensar en este desafío a lo que los hemos invitado, y solo eso. Infinitas gracias por estar.